El Señor Jesucristo les bendiga en esta tarde, en este día, en esta hora. Que la gracia y la misericordia del Señor nos acompañe para poder continuar, sabiendo que sin Él nada podemos hacer. Vamos a compartir en esta hora un pequeño pensamiento de la palabra del Señor, que sea de ánimo y reflexión para nuestra alma, para nuestro corazón. Dice el Señor en Génesis, el capítulo 15, el verso 13. Génesis, el capítulo 15, el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios bendiga la lectura de su palabra. Queremos entonces hablar un poquito sobre este tema, o sea, sobre este pensamiento de la palabra del Señor, de cómo Dios le dijo a Abraham, al patriarca Abraham, que la descendencia de él iba a estar esclava por 400 años. Es algo que uno no puede entender, cómo es que el pueblo de Dios iba a estar sometido por 400 años a esclavitud. Pero bueno, solo Dios, siendo infinito, sabe el por qué hace las cosas. Solo queremos reflexionar un poco sobre la mentalidad de la esclavitud. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, proféticamente iba a estar 400 años de esclavos, y luego, después de ese tiempo, sería libertado por la poderosa mano del Señor. Vemos entonces, para adelantar un poco lo que queremos hablar, cómo es que Israel llegó allí, al país de Egipto, o a la tierra de Egipto. Y allí llegó por causa de José, el hijo de Jacob, lo cual estaba allí por la causa de que sus hermanos lo habían vendido. Y cuando llegó el pueblo de Israel allí, a ese país, llegó con un beneficio, llegó con una bendición, y era que José era el segundo en el mando o en el trono. Pero el tiempo fue pasando y ya José murió, y el faraón al cual servía José también murió, y luego vino otro faraón, y ese faraón entonces tuvo temor del pueblo de Israel, y poco a poco lo fue sometiendo, porque el pueblo de Israel se multiplicaba mucho, y este hombre tuvo miedo de que fracasara él en su trono, y que el pueblo de Israel entonces le conquistara, y por esa causa lo sometió a la esclavitud. Cuando ellos fueron sometidos a la esclavitud, fue una cosa muy terrible, pero cumpliendo esa profecía del Señor, que iban a estar allí 400 años de esclavos, porque siempre lo que Dios dice pues tiene que cumplirse de una o de otra manera, porque Dios no puede fallar y Él no puede mentir. Fue sometido entonces el pueblo de Israel a una situación terrible, a una bajeza de esclavitud, porque si hay algo bajo, si hay algo terrible, es que alguien someta a otro a una esclavitud. Eso es algo totalmente abominable y condenable de todo punto de vista. La situación es que el daño que se le hizo al pueblo de Israel durante todas esas generaciones, durante todo ese tiempo de esclavitud, fue muy terrible, porque el pueblo de Israel, después de ser un pueblo con bendición allí en Egipto por ser descendiente de José, ahora estaba en una condición muy lamentable, y todos los días estaba sometido a esa esclavitud de castigo, de látigo, de trabajo, de palabras terribles,
fueron recibiendo toda clase de negativismo, que ellos no eran nada, que ellos no valían nada, que ellos eran peores que quizás que cucarachas o que ratones, que ellos eran peor que animales. Y así pasó el tiempo, y esa información y ese mensaje de los capataces de Egipto y de la gente de Egipto que los esclavizó iba pasando de generación en generación, y así pasaba del hijo al nieto, al bisnieto, y así sucesivamente por todo ese tiempo de 400 años. De tal manera que fue terrible, terrible ese mensaje a la mente y al ser de esas personas del pueblo del Señor, por lo cual cada vez ellos se creían el cuento de que realmente no eran nadie, de que realmente eran esclavos, que Dios los había abandonado, que ellos totalmente estaban a la merced del enemigo, y por lo tanto ellos se creyeron el cuento y se creyeron esa situación de que eran los esclavos para siempre, para toda la vida, y que ellos no significaban nada frente a la gente de Egipto, y de esa manera hicieron un daño terrible, y fue el daño de la esclavitud, lo cual fue tan terrible, fue tan abominable, fue tanto el daño mental en la mente de esta gente del pueblo del Señor, que ellos pensaron que nunca iban a salir de ese estado. Pero luego viene el Señor y a cumplir también la otra parte de su promesa, y es que los iba a liberar por mano fuerte, y fue cuando envió a Moisés como el profeta libertador para sacarlos de esa esclavitud. Por lo tanto, fue muy complicado para Moisés poder cambiar esa manera de pensar y de actuar del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, porque había pasado tanto tiempo del daño que el enemigo que les había hecho en su mente, en su espíritu y en su corazón, que ellos ya habían perdido toda esperanza, que ellos ya se comportaban peores, o que los habían hecho comportar, o que los habían hecho pensar que eran peores que animales y que no valían absolutamente nada. Por lo tanto, Moisés empezó a hacer un trabajo diferente, de un mensaje de esperanza, de fe y de comunicación, al decirles que Dios ya estaba con ellos, y que la promesa que Él había anunciado de libertarlos estaba llegando al cumplimiento, pero muy difícil para que el pueblo entendiera ese mensaje de parte de Dios por medio de Moisés, por el daño en que el enemigo les había hecho por tantas generaciones de esa esclavitud. Por fin Dios a través de su mano poderosa pudo liberarlos de esa esclavitud, digamos física, y empezó a sacarlos hacia la tierra prometida, a esa tierra que Dios les había ofrecido para que ellos habitaran y para que fueran los dueños de esa tierra, y empezó el pueblo de Israel a salir de esa condición aparentemente de esclavitud, pero como el daño era tan terrible en la mente de ellos, que ellos todavía, aunque habían salido de esa esclavitud física, en su mente y en su ser y en su corazón todavía estaban siendo esclavos, y por esa causa cada vez que resultaba un problema o una dificultad, ellos querían regresar de nuevo a la condición anterior de someterse a la esclavitud, o bien sea por la comida, o bien sea por algún bienestar que aparentemente les daba el pueblo de Egipto, pero era solamente por causa de que en ellos existía solamente la derrota en sus mentes, porque eso fue lo que recibieron de preñez por tantos años y por tantas generaciones, y de esa manera ellos actuaban de una manera
con mentalidad de esclavos, de dependientes, de solamente mentalidad de estar sometidos, y que ellos en esa mentalidad, ¿cómo iban a lograr llegar y conquistar la tierra prometida? Eso era imposible para ellos. ¿Pero por qué causa actuaban de esa manera? Porque el daño en la mente, que es el vientre del espíritu, el daño en el ser fue tan terrible que ellos quedaron totalmente paralizados en su mente, en su ser, de eso que Dios les había prometido, que iban a ser dueños de una tierra. Y por esa causa, cada vez que había una dificultad, querían regresar a comer de las ollas de ajo y de cebolla allá en Egipto, y de someterse a esa esclavitud física allí, y esa esclavitud totalmente terrible y horrible que habían sufrido durante tantos años. Pero no les importaba, porque ellos se enfrentaron en un desierto totalmente complicado, sin agua, sin comida, aparentemente desamparados, porque ellos no podían entender que había un Dios que les había prometido que Él los liberaría, les daría la libertad y que les daría una tierra por posesión. Y de esa manera entonces es que cuando ellos intentaron llegar a esa tierra prometida allí en Cades Barnea, que significa lugar de juicio, allí enviaron 12 espías para que exploraran la tierra, y cuando ellos regresaron se dieron cuenta de que esa tierra era real y que era la tierra que Dios les había prometido. Pero 10 de ellos llegaron muy desanimados porque vieron allí una gente en esa tierra de Canaán, una gente poderosa, gigantes tremendos, y ellos dijeron: no podemos contra esa gente porque parecemos langostas ante ese enemigo. Pero habían dos, que era Josué y Caleb, que ellos tenían una mentalidad un poco diferente o muy diferente, una situación distinta, y ellos sí creían que podían lograr poseer la tierra prometida. Y por esa causa es que, estando allí como a 40 kilómetros, fue que Dios no les permitió entrar allí a esa tierra prometida, por causa de esa situación de su mente paralizada y esclavizada, que no podían ver la promesa o las promesas del Señor, porque el daño que el enemigo les había causado era terrible. Y por esa causa Dios tuvo que someterlos a 40 años en el desierto para poder entonces purificarlos de esa situación que el enemigo les había causado. Y entonces el Señor dijo que esa generación que había salido de Egipto no iba a entrar, y iba a entrar una nueva generación, la cual era la que iba a nacer con una mentalidad y con un espíritu diferente, y era una mentalidad de fe y una mentalidad de la promesa del Señor. Si el pueblo de Israel hubiese entrado en esa condición, esa mente esclava allí cuando salieron de Egipto, pues entonces no hubiesen conquistado esa tierra, el enemigo los hubiese aplastado y acabado, porque en esa forma de pensar no podían tomar la promesa del Señor. Pero cuando ya Dios les hizo esa purificación por 40 años, ahora había una generación que podía tomar las promesas del Señor y hacerlas efectivas. Que el Señor Jesucristo nos ayude para que podamos tener una fe, una mentalidad diferente, un espíritu diferente, de promesa, de valentía, de valor, y que toda esclavitud de parte del mal se vaya de nuestra mente, de nuestro espíritu, y que seamos libres para creer en el Señor, en su palabra, para creer en todas sus promesas y para creer en todas las bendiciones físicas, espirituales y materiales, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde.